Bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompaña esta noche un gran político peruano, Víctor Andrés García Belaúnde, un nieto de un prominente intelectual, Víctor Andrés Belaúnde, sobrino de don Fernando Belaúnde Terry, 2 veces presidente del Perú, hijo de un gran jurista, Domingo García Rada, y él, un político de manos limpias y de mente brillante. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Ha aplaudido tu esposa Lucila. También. Esa es una buena señal. Bueno, después de tantos años de casado. ¿Cuántos años llevan juntos? Yo me casé a los 20 años. Tan precozmente, Víctor Andrés. Sí. Claro. Y ella no, no me di cuenta si iba a hacer mi primera comunión o iba al matrimonio. No, me casé muy bien. Fue una sabia decisión. Una sabia decisión. Y ella en ese momento tenía 4 años más que yo. En ese momento, ahora no. Lo aclaro, pero está muy bien. ¿Y en ese momento tú ya querías ser un político o ya lo eras en ciernes? Yo en realidad me caso un poco obligado por la política, porque el año 68, con el golpe de Estado de Velasco Alvarado en el Perú, yo salí a las calles a los 18 años a protestar. He visto las fotos. Las fotos épicas. Espectaculares. Y caí prisionero, caí detenido, con 2 costillas fracturadas, el tabique nasal, y como era un gobierno de la Fuerza Armada, me iniciaron un proceso en la vía militar. En el fuero militar, por ataque a la Fuerza Armada. Entonces, ¿tú no tenías 20 años? No, claro, tenía 18 o 19 y en todo caso era menor de edad en ese momento. Exacto. En ese momento era 21 años, o sea, era inimputable. Y mi padre, lógicamente, tendría que responder por mí. Entonces, él hizo una serie de gestiones para que yo me vaya a estudiar fuera. Y por eso es que me caso para irme a estudiar fuera. Porque, con Lucila. Claro, si hubiese ido soltero, de repente mi destino hubiese sido era otra diferente, historia. ¿no? ¿Te fuiste a España, probablemente? Me fui a España, a estudiar España en la Universidad de Valladolid, con una beca del Instituto de Cultura Hispánico, que ahora se llama Centro de Cooperación Iberoamericana, creo que se llama ahora. Y bueno, y estuve ahí Derecho, ¿no? Ahora, en Valladolid. En octubre del 68, cuando unos conspiradores militares de izquierda en el Perú, comandados por Velasco, capturan el poder, a quien derrocan es a tu tío, don Fernando Belaúnde. Exactamente. Tu tío, ¿verdad? Exactamente. Pero claro, salió a protestar mucha gente en las calles, ¿no? Yo me encontré con mucha gente, yo era estudiante, pero todos los estudiantes salieron a protestar. Hubo problemas en la ciudad 1, 2 o 3 días. Hubo inclusive una bala perdida y una persona fallecida. Pero la juventud protestó en ese momento. Lo que pasa es que Velasco hizo algo rápidamente para contentar a la población, bajó el precio de la gasolina. Ah, no recordaba eso. Sí. Con lo cual la gente estuvo encantada con el golpe. Y después tomó a los 3, a los 6 días las instalaciones petroleras de la International Petroleum Company. Sí, cómo no. De la Standard Oil. Entonces tomó una serie de medidas populacheras y con eso, lógicamente, neutralizó a la ciudadanía. ¿Tú ya tenías cercanía con tu tío Fernando, el presidente democrático que fue depuesto por los militares? Sí, yo tenía cercanía por el parentesco, ¿no? Claro, no una cercanía de verlo todos los días, pero sí había estado cuando hice mi primera comunión, en las fiestas principales de mi casa, de mi familia, estaba él siempre presente, ¿no? Yo estuve la semana pasada en Lima presentando una novela en clave de humor, me preguntaron... Una estrella rock parecía. No estoy tan seguro de eso. Bueno, parecía uno de esos predicadores religiosos itinerantes, así que... Bueno, me preguntaron cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido el Perú desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Luego, que yo tenga uso de razón es una cosa debatible, pero yo dije Fernando Belaúnde. ¿Quién dirías tú? Yo creo que sí, por varios motivos, ¿no? Su primer gobierno fue muy bueno, espectacular, un gobierno de reformas, y hay que recordar que entre los años 60 y 68, 69 que él gobernó, el Perú creció un promedio de casi 6%. ¿Tanto? Así es que esa época era muchísimo, ¿no? Sí. Y se industrializó el país, hubieron 4 ensambladoras de automóviles que se instalaron, se hizo muchas viviendas, mucha obra pública, puertos, aeropuertos, autopistas, hospitales, viviendas. ¿Fue ese su primer gobierno mejor que el segundo? Yo creo que sí, porque el segundo tuvo la mala suerte de que regresa con una deuda externa el año 80, que había crecido 12 años. Sí. Durante los 12 años de gobierno militar, la deuda externa se duplicó por año. O sea, creció 12 años, creció 12 veces durante 12 años. ¡Qué locura! Una vez por año. ¡Qué locura!
y con una gran deuda externa vino la crisis de la deuda el año 82 y después apareció Sendero Luminoso la guerrilla, ¿no? Entonces eso, y después hubo la corriente del Niño, el desastre del Niño que el Perú bajó. Lo recuerdo. 13% su PBI. 13%. Menos 13%. Qué locura. O sea, el Perú creció menos 13% el año 82 y el año 83. Si en Venezuela, que te he escuchado hace un momento decir que ha decrecido 18%, con Maduro, bueno, esto creció 13% sin Maduro. O sea que en el segundo gobierno tuvo mucho viento en contra, ¿no? Mucho viento, pero aún así se hicieron obras. Se hicieron hidroeléctricas, se hicieron igual, autopistas, viviendas, y todo lo hizo el Estado, sin necesidad de recurrir a Odebrecht. No había Odebrecht en esa época. Exactamente, ¿no? No había Odebrecht. Y Fernando Belaúnde, que en paz descanse, era un hombre de honor, era un caballero que adecentaba la política. ¿Cómo extrañamos a políticos así? Y después, el año 80, cuando Belaúnde regresa con periódicos y televisión confiscadas por el gobierno militar. Las devuelve la primera noche, dijo: no duermo en Palacio si no devuelvo los periódicos, y se los devolvió. Y esos periódicos, además, muchos de ellos eran y siguieron siendo adversarios de él, y lo criticaron. Sin embargo, él devolvió los periódicos y cohabitó sin ningún problema con esas críticas. ¿Qué fue lo más valioso que él, tu tío Fernando, 2 veces presidente del Perú, te enseñó, Víctor Andrés? Yo creo que de todo, ¿no? Austeridad, tolerancia, verdad. Porque él murió pobre, ¿verdad? Honestidad. Honestidad. Yo te cuento una anécdota. Llegó el jefe de la Casa Militar, que es el que le paga al presidente de la República un mes determinado, y le entregó un cheque. Y él vio el cheque, y el cheque era por $100 aproximadamente. Entonces le dijo: y esto sí, señor presidente, es el saldo que le queda, porque hemos tenido que hacer algunos regalos que usted ha hecho a sus familiares que se han casado, a sobrinas que se han casado, y las hemos descontado de acá. Entonces recibió el saldo, que eran $100. O sea, él pagaba todo. Increíble. Él no dejaba que nadie le pague nada. Admirable, ¿no? ¿no? Y por ejemplo, él recibió, yo se lo dije una vez, él recibió de la Mercedes-Benz un vehículo inmensamente grande, 4x4, un modelo que acaba de salir en los años 80, porque el gobierno había comprado una flota inmensa de Mercedes-Benz para carreteras, y le regalaron un automóvil, una 4x4, una especial, y él la usó en el gobierno, y cuando se retira del gobierno, él la deja. Le digo: tío, ¿por qué no te la llevas? Si está a tu número. No, me la han regalado en mi calidad de presidente y aquí se queda. Es de la presidencia, no es mía. Y la dejó. Un gran señor, y cuando se retira del poder el año 85, él regresa al mismo apartamento de clase media, austero, monacal, un señor, ¿no? Un hombre que apagaba la luz, la termoeléctrica, para no sobregirarse en los consumos de luz, en la tarifa de luz, ¿no? ¿Alan García fue un buen presidente en su segundo gobierno? Bueno, mejor que el primero, de todas maneras. Bueno, eso no es un gran mérito. Tuvo la ventaja de que creció con él el país muchísimo y bajó la pobreza. La pobreza, Fujimori la dejó en 54% el año 2000 cuando se va. La gente, los fujimoristas hacen alarde de lo que hizo Fujimori, pero dejó el país en una situación muy complicada y con crecimiento cero el año 2000. Y entonces García, cuando deja el poder el año 2011, deja un crecimiento de 7%. Sí, muy elevado. Y la pobreza había bajado en casi un 25% menos. O sea que los números funcionaron. Los números funcionaron, pero no solamente fue en mérito de él, sino también fue mérito de las circunstancias. El contexto internacional, la bonanza china. La China crecía pues 15% a 14%. O sea, cuando China crece 15, el Perú crece 7%. Cuando China crece 10, el Perú crece 5%. Exacto. Ahora, es interesante. El año 2010, tú eres memorioso, eres un historiador. Acá has publicado hace un par de años este libro brillantísimo del que te voy a preguntar luego, El Expediente Prado. Yo te pedí una reunión, tú siempre eres un caballero, un hombre generoso. Nos sentamos a una mesa en un café de San Isidro y yo te dije: yo quiero ser candidato presidencial. Sí, tú me escuchaste, creo que me miraste como: bueno, este tipo está un poco loco. Pero al año siguiente me inhibí, no fui candidato, y yo apoyé desde aquí a Keiko Fujimori. En la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. ¿Tú por cuál de los dos votaste en la segunda vuelta?
Además, te olvidas decir que yo iba a ser tu vicepresidente. Sí. Y éramos una fórmula imbatible. Bueno, hubiese sido por lo menos muy entretenido. No fue el momento, ¿no? Así es, no fue el momento. Yo voté por Humala. Yo no he votado nunca por Keiko. ¿Y no te arrepientes de haber votado por Humala? No, bueno, era la única opción. Eran dos opciones, escoges una, ¿no? ¿Por qué Keiko no era una opción para ti? No, por la mochila que trae, Claro, ¿no? claro. Por la mochila que trae. Era la hija del dictador. Claro, eso no significa pues que tenga que asumir todo el pasivo y activo de su padre, ¿no? Como tampoco en ese libro que yo he escrito, por ejemplo, que tuvo un hijo de los muchos que tuvo presidente 70 años después, tampoco tiene por qué asumir la deserción de su padre, claro, o la traición de su padre, claro. En fin, los hijos no tienen por qué asumir eso, pero siempre he pensado que el contexto y la herencia y la mochila y los antecedentes no eran para que yo vote por ella de ninguna manera. Pero voté por Humala. ¿Te defraudó Humala? Yo creo que me defraudó al final, sí. Al principio no, porque yo creía que no iba a ser chavista. La gente sí creía que iba a ser chavista. Yo creía que iba a ser chavista. Bueno, por suerte tú tenías razón y ahora, no se cargó la democracia peruana. Además, yo hablé con Humala, te voy a hacer una confesión, yo hablé con Humala antes de la candidatura presidencial, meses antes de la inscripción de la candidatura. Él me buscó y entre las cosas que se habló en ese momento era que yo podía ser su vicepresidente. Y por supuesto yo lo consulté a mi entorno y dijeron de ninguna manera. Entonces yo estaba convencido por esa actitud y por otras conversaciones que tuve con él, que él no iba a ser chavista. Comprendo. Que él ya había cambiado. Comprendo. Y no te equivocaste, El tema de Humala no es el chavismo que lo superó rápidamente, por suerte, que se distanció de él, sino el tema es la falta de concepción de Estado y la falta de transparencia y de honestidad. Los negocios que hizo, por ejemplo, o permitió hacer, fueron fatales. Tenemos que ir a la publicidad. Luego seguimos con Víctor Andrés García Belaúnde, un invitado de lujo esta noche. Le voy a preguntar por Cuba, por Venezuela, por Colombia. Ya volvemos. Me encantaría seguir hablando de política peruana con nuestro brillante invitado de esta noche, Víctor Andrés García Belaúnde. Y vamos contigo hasta el final del programa, no llevas prisa, ¿no? No, ninguna. Gracias, pero tenemos una audiencia internacional y seguramente nos están viendo cubanos o mexicanos o venezolanos o colombianos. Y me gustaría preguntarte, tú conociste a Fidel Castro, creo que tuviste una larga reunión con él. Sí. ¿Dónde fue y cómo fue? A ver, yo era secretario del Consejo de Ministros el año 81, 82, y recibí una invitación de Osmani Cienfuegos, que era secretario del Consejo de Ministros, mi par, ¿no? Yo era secretario del Consejo de Ministros de Perú, él era secretario del Consejo de Ministros de Cuba, para que visite La Habana. ¿Habías estado antes? Nunca. Entonces insistieron mucho, era un gobierno nuevo, el año 81, hay que recordar que antes del 80 estaba Morales Bermúdez, ahí estaba Velasco, que había sido amigo de Fidel había pasado por Lima, en época de Velasco. Morales Bermúdez se distanció y además le puso una bomba en un barco cubano en el Callao, que produjo un resentimiento, y luego viene pues los Marielitos, etcétera, un poco provocados por el gobierno de Cuba contra Morales Bermúdez. Perdona que te interrumpa. Cuando viajas, ¿ya había ocurrido la toma de la embajada peruana en La Habana? Sí. Ya había ocurrido y todavía había gente allí. Había gente ahí. Y entonces yo viajo con cierto temor. El presidente Belaúnde, le informé por supuesto, y me dijo con cuidado y sin publicidad. La publicidad no la dieron ellos. Cuba sacó una noticia que yo estaba allá, pero yo no dije nada. Y entonces yo fui a hablar con Osmani Cienfuegos. No fui a hablar con Fidel Castro. Y durante una semana me pasearon por las oficinas de la Defensa de la Revolución, Comité de Defensa de la Revolución, me enseñaron todos los progresos y avances en educación, en medicina, en deporte, etcétera. Y me alojaron en una casa de protocolo, una antigua casa seguramente expropiada a los empresarios, a los ricos empresarios que se fueron de Cuba, en una zona privilegiada de la ciudad. Y estando en un Comité de Defensa de la Revolución me sacaron rápidamente, yo pensé que había hecho algo indebido, y me llevaron a través de un carro por toda La Habana hasta el Palacio de la Revolución. Allí, yo había estado antes allí, porque ahí tenía su oficina Osmani Cienfuegos, me meten en un sótano, cuarto piso, abren el ascensor, nadie me dijo nada y me encuentro con Fidel Castro. Un poco más alto que yo, sumamente corpulento. Y, bueno, con su uniforme verde olivo.
y tuvimos una conversación de más de 3 horas. 3 horas con Fidel Castro. 3 horas. ¿De qué hablaron, por ejemplo? Bueno, es un hombre muy enterado, estaba sumamente enterado de lo que pasaba en América Latina y en el Perú, por supuesto. Y hablamos de todo, me preguntó muchas cosas. Por ejemplo, me preguntó cuánto gastan ustedes en salud, cuánto gastan en educación. Yo le decía tanto y él sacaba su librito, que era su presupuesto, y me decía, nosotros gastamos más. En fin, empezó a hacer un ping-pong donde las cifras que yo le daba eran pobres al lado de él. Pero te hacía muchas preguntas. Muchas preguntas. O sea, era curioso. Muy curioso. Entonces yo cansado de tanta pregunta, le dije, comandante, dígame cuánto es su presupuesto en defensa, en Fuerzas Armadas. ¿Y qué te respondió? ¿Cuánto gasta usted en el exterior, las tropas cubanas que estaban en el África? Sí, en Angola. En Angola. Entonces me miró y me dijo, no, eso no nos cuesta. Eso no nos cuesta. Bueno, a nosotros sí nos cuesta. Claro, lo pagarían los soviéticos, supongo, no sé, ¿no? A nosotros nos cuesta 20% del presupuesto. Claro. Como diciendo, ahí hay una razón para gastar menos. Sí, sí. Y después, lo que me interesó mucho, entrevista que yo no pedí, es transmitir un mensaje que él también me lo transmitió, en el sentido de que qué pasaba con Sendero Luminoso. Dije, oiga, nosotros estamos muy preocupados por el rebrote de Sendero Luminoso entre los terroristas en el Perú. Le hablé de la Cuarta Espada, me dijo, es una tontería eso, y me dijo, yo no apoyo a esa gente. Él no tenía control sobre el grupo terrorista peruano Sendero Luminoso. No. Porque era un grupo maoísta. Yo te aseguro que no tengo nada que ver con esa gente, nosotros no tenemos nada que ver, además son unos desviados, la Cuarta Espada que se han creído, o sea, se burló de muchos de ellos. Pero le dije, es que nosotros pensamos que usted está apoyando, que Cuba está apoyando eso, porque apoyó la guerrilla del 65 en el Perú. Me dijo, eso es diferente. Esa guerrilla sí la apoyamos. Sí la apoyamos. Es la primera vez que yo he escuchado una cosa igual. Sí la apoyamos. Le dije, ¿pero por qué? Porque ustedes votaron con Estados Unidos para la expulsión de Cuba en la OEA. O sea, él tenía clara la idea de que el aislamiento de Cuba producido a instancias por Estados Unidos en la OEA y la expulsión de la OEA, el Perú era seguramente uno de los artífices, uno de los países que estuvo allí, y entonces, como reacción a eso... Te mando una guerrilla castrista. Te mando una guerrilla. Y la guerrilla de Perú fracasó. Sí, fracasó. En Bolivia también fracasó, pero con la muerte del Che. Pero el Che estuvo en el Perú. Y esa guerrilla castrista que Fidel Castro, digamos que Fidel Castro inspiró, porque esa guerrilla glorificaba a Fidel, se levantó en armas en el primer gobierno de tu tío Fernando. Exactamente. Así fue. Claro, que fue parte del... La suerte... O sea, la guerrilla del 65 es diferente al terrorismo de los años 80 porque la guerrilla del 65 daba la cara. Exacto. Vestían uniformes, tenían mando, o sea, tomaban cuerpos, o sea, tenían nombres propios. Claro. O sea, era una guerrilla. Sí. Era un ejército de liberación. Sí. Y por tanto el ejército peruano los arrasó. Sí. En cambio, lo que pasó el año 80 es diferente con el Guzmán. Eran anónimos, se escondían, no daban la cara, tomaban rehenes, asaltaban, quemaban y huían. Y se llevaban a sus muertos. O sea, nunca, o fue mucho más difícil combatirlos. Antes de preguntarte por Chávez, cómo lo conociste y cuál es tu visión de la Venezuela actual, ¿qué fue lo que más te impresionó de Fidel Castro? Era un hombre inteligente, evidentemente, muy culto. Yo en las 3 horas, tuve necesidad de ir al baño. Entonces le dije, guate, présteme su baño. Lo cual me era muy incómodo para mí, ¿no? Por allá, chico, por allá. Entonces me paro y abro la puerta y atrás me encuentro a 2 personas que se levantan con una ametralladora apuntando. No, le dije, estoy yendo al baño nada más. No se preocupe, estoy yendo al baño. Entonces, por aquí está. Entonces entré al baño, pero en el camino encontré un Telex. 2 aparatos de Telex de esa época. Que entraban todo el tiempo noticias. O sea, en su propia oficina él tenía, que era su oficina de departamento, porque yo encontré por ahí cosas personales. O sea, él vivía ahí, evidentemente, en el 4º piso del Palacio de la Revolución, en una de las tantas viviendas que tenía. Entonces fui al baño y regresé. Entonces, y luego, cuando me despido de él, y lo abrazo y lo encuentro casi
como si tuviese un chaleco antibalas debajo del overol, ¿no? Entonces me llamó la atención la seguridad, mucha seguridad, el temor a cualquier atentado. Me pareció inteligente, bueno, muy culto, conocía todo, me preguntó y me contó detalles del Perú que me sorprendió escucharlos. El manejo de su país total, un país controlado por él, totalmente controlado por él. ¿Te hizo sentir que eran amigos? ¿Sucumbiste a su hechizo perverso? Yo creo que sí, es un hombre que era atractivo, evidentemente. Es un hombre que era atractivo, que era carismático. Sí, sí. Pero claro, al final te percutes y dices, no. Era un dictador. Este es un dictador malvado. Es un dictador sanguinario, ¿no? Pero eran las dos cosas. Pero era las dos cosas. En privado era carismático. Un gran actor. Es un gran actor. Un gran actor. Nos conminan a ir a la publicidad. Tú que has dado centenares de entrevistas, tienes que ser solidario conmigo. Después de la pausa vamos a hablar de Venezuela con Víctor Andrés García Belaúnde, un gran político peruano. Ya volvemos. Nos visita esta noche el congresista peruano Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Venezuela es una dictadura para ti, Víctor Andrés? Evidentemente, ¿no? Evidentemente. ¿Chávez fue un dictador? Claro que sí, claro que sí. No llegó como dictador, pero en el camino se convirtió. Un dictador con apoyo popular. Con apoyo popular, evidentemente, porque es un país que venía de un desastre político y económico de alguna manera también, porque cuando Chávez llega al poder, creo que el barril de petróleo estaba, no sé si en 8 o en 12 dólares, y ya estando él en el poder se va a 40 o a 50 dólares. Entonces le dio una bonanza extraordinaria que le permitió gobernar. O sea, los dictadores con dinero es muy fácil quedarse en el poder mucho tiempo. Cuando empiezan los problemas económicos, empiezan ellos a debilitarse. Como ahora, ¿no? Como ahora. Ahora Venezuela tiene, tú lo has dicho, 1% de inflación. Te voy a dar una idea. La economía venezolana siempre ha sido muy grande, 2 veces más grande que la peruana. 2 veces más grande que la peruana. Hoy día la economía venezolana equivale a la economía no del Perú, sino de la ciudad de Lima. Increíble, no sabía eso. De la ciudad de Lima, no del Perú. Increíble. O sea, y la ciudad de Lima es una economía equivale a Ecuador. Claro que es un país mucho más chico y con menos gente, por supuesto que sí, pero eso es hoy día. Antes no era así. Increíble. Ahora, ¿qué deben hacer los venezolanos para salir de Maduro? Yo antes pensaba que había que volcarse a la calle, lo hicieron el año pasado, mataron a centenares de estudiantes. Luego yo pensaba que Trump tenía que comprarse el problema y hacer lo que hizo Bush papá en Panamá, ¿no? Es una narcodictadura, entramos y limpiamos ese país. No va a ocurrir, Trump no va a entrar. Entonces, me parece que los propios venezolanos van a tener que encontrar la manera de liberarse de Maduro. Bueno, ¿qué piensas tú? Aquí, mientras el ejército esté unido en torno a Maduro, el pueblo tendrá que ver cómo lo saca. Y eso va a ser un poco sangriento probablemente. Si el ejército se divide, Maduro cae al día siguiente. ¿Eso puede ocurrir pronto? Eso puede ocurrir. ¿Tú que eres un historiador? Sí, yo creo que eso puede ocurrir, porque la situación está insostenible. O sea, la situación económica de Venezuela ha estado muy mala hasta hace 2 años, pero ahora es pésima. Pésima. La pobreza llega casi al 70%, según lo dicen algunas universidades privadas venezolanas. 70% de pobreza. O sea, insostenible. En cualquier momento eso revienta, ¿no? Eso sin luz y sin agua y sin medicinas, eso es insostenible. Yo creo que algún militar o una dictadura o un golpe cívico-militar lo van a derrocar. Sí. Y sería lo mejor para no prolongar la agonía. Claro, por supuesto. Hay que recordar que en el Perú, que no somos fronterizos con Venezuela, que sí lo es Colombia, que en todo caso Ecuador está más cerca, en el Perú han llegado, según las últimas cifras publicadas hace una semana, hay ya 380.000 venezolanos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! 380.000. Y el 80% son profesionales. Sí, ingenieros, arquitectos que están haciendo el ballet parking en la puerta del restaurante. Entonces es gente muy valiosa, es una sangría, es una sangría. Casi 400.000 venezolanos en el Perú. En el Perú. En Colombia son 800.000, pero Colombia es un país que está al lado. Claro, la gente cruza. Qué locura, Víctor Andrés. Ahora... Y en el Perú además son bien recibidos y consiguen trabajo. Casi todos. Como debe ser, ¿no?
Sí, son refugiados. Son ¿no? refugiados. Refugiados, Son huyen de una gente dictadura. de calidad, de mucha calidad. Claro. Ahora, eso es una sangría que el país, que Venezuela no puede aceptarla o no puede aguantarla. Claro, por un lado, le baja la presión social, la gente se va, lo que pasó con Cuba, también con Fidel Castro, se Sí. fueron, un tercio de la población se Sí. fue de Cuba y eso hizo que lo poco que había se reparta mejor. Pero Venezuela es mucho más grande, es mucho más complejo, no es una isla, ¿no? Y además están acostumbrados históricamente a vivir bien, Muy entonces bien. para ellos esto es terrible. ¿Tú en algún momento tuviste simpatía por Chávez? ¿Conociste a Chávez? A ver, yo conocí a Chávez cuando estuvo... A ver, yo tenía en el gobierno de transición del Perú, cuando Fujimori renuncia el año 2000 y sube Paniagua, que era mi candidato a la vicepresidencia, yo era candidato a la presidencia el año 2000, perdí ante Fujimori, y mi vicepresidente era Paniagua. Paniagua entró al Congreso. Me estás diciendo, tú fuiste candidato presidencial el año 2000. Así es, así Aquel es. año en que Fujimori se robó las elecciones. Así es, fue la elección. Exacto, exacto. La re-re. Bueno, pero yo llevé como vicepresidente a Valentín Paniagua, que en el Perú, tú bien sabes, el presidente no puede ser candidato al Congreso, pero sí el vicepresidente. Entonces el vicepresidente era Valentín Paniagua, ¿Y él entró al Congreso, lo eligieron presidente del Congreso, y cuando Fujimori se fuga, manda la carta de renuncia por vía fax Sí. desde el Japón, Paniagua asume la presidencia. Y Paniagua se empeñó en traer a Montesinos, que era el Rasputín de ese El Rasputín. régimen, ¿no? Y entonces se captura a Montesinos en Venezuela, y Paniagua manda a un avión de la policía con policías para traerlo al Perú. Sí. Y ahí se produce un incidente porque Chávez no había autorizado la entrada de este avión de la policía. Oh. Y estos policías peruanos capturaron a Montesinos, también con la policía venezolana, pero se los trajeron un poco forzadamente, y eso produjo un incidente. Entonces, Paniagua no quería saber nada con Chávez porque había habido un intercambio Sí. un poco duro de comunicados. Pero Chávez se presentó aún así al Perú el año 2001 a la transferencia de mando que subía a Toledo y dejaba a Paniagua a la presidencia. Allí lo conocí yo, en Lima. Me pareció un hombre carismático. Hay gente que ya lo molestaba, lo criticaba, se mofaba de él. Y él se enfrentó. En el Congreso había una barra ahí antichavista de esa época, que recién Chávez empezaba. En el Congreso peruano. En el Congreso peruano, una facción de gente que empezó a insultarlo, y él, lejos de irse, él regresó y se metió a las tribunas y empezó a discutir con ellos, a pesar de que todos gritaban contra él. O sea, que al comienzo te cayó más o menos bien. Sí, y después yo lo llevé donde Paniagua para que, en fin, puedan encontrarse y ver la manera de superar el incidente. Me pareció bien, pero yo le pregunté, me pareció bien, pero ignorante. Yo le pregunté, mi abuelo Víctor Andrés Belaúnde, al cual tú te has referido, escribió un libro maravilloso sobre Bolívar, que fue editado la primera vez por la Universidad de Johns Hopkins en Washington en el año 36, que tuvo su réplica en un historiador español, Salvador de Madariaga, y es un libro clásico sobre Bolívar y sobre la Revolución Hispanoamericana. Bueno, ese libro, entonces yo le dije al Chávez, presidente, le dije, yo soy nieto de una persona que ha escrito un gran libro sobre Bolívar, que ha sido prorrogado por segunda o tercera vez, editado en Venezuela, y prorrogado por el presidente Caldera, Rafael Caldera. Y no lo había leído. Me dijo, no lo conozco. ¿Me lo puedes enviar? No lo conozco. No te habrá perdonado eso. O sea, porque él se jactaba de saber de Bolívar más que nadie. O sea, no sabía nada de Bolívar. No sabía nada. Salvo que fue enterrado con camisa prestada, pero no sabía nada más. Interesante. O sea, era un ignorante total. O sea, Total. su bolivarianismo no sé de dónde lo habrá sacado. ¿Lo volviste a ver? No. Pero me pareció muy demagogo, Sí. carismático, demagogo, un poco altanero. Sí. ¿Y ¿Y le mandaste el libro? Sí, bueno, se lo entregué al embajador. ¿Se lo dedicaste? No, se lo mandé al embajador. Hay que tener cuidado con las dedicatorias. No. Se lo mandé al embajador, y el embajador supongo que que se lo habrá enviado, porque el embajador estaba al lado y dijo, no, yo se lo voy a enviar al presidente. Qué daño le hizo Chávez a Venezuela, ¿no? Qué daño. Terrible. Terrible. ¿Te quedas un ratito más? Es un país que se va a recuperar en 20 o 30 años. O sea, ya perdió toda una generación, ¿no? Va a tomar 1 o 2 generaciones recuperarse de esta tragedia. Regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde, un gran político peruano, testigo de excepción de su tiempo. Y además un curioso investigador histórico. Ya volvemos. Víctor Andrés García Belaúnde, ¿quiere ser presidente del Perú?
No, yo creo que quise serlo en algún momento dado, ¿no? El año 2000 que fui candidato, pero ya Pero eso... tú serías un gran candidato presidencial. Yo votaría por ti No lo sin sé. dudas. Sí, mis amigos me dicen lo mismo, Claro. pero el tema no es de amigos, sino es del pueblo. ¿Qué dice el pueblo, no? No lo sé, no lo sé. El candidato de tu partido va a seguir siendo nuestro querido Sí, amigo Alfredo tenemos Barnechea. nosotros en el partido un buen candidato que es Alfredo Barnechea. Extraordinario. Que tú conoces muy bien. Yo he sido su candidato a la vicepresidencia en la última elección hace 2 años. ¿Seguirá siéndolo? No lo sé, depende de él. Esas cosas no se piden. ¿Pero no te parece que tú tienes más llegada popular? ¿Que la gente del pueblo te conoce más? Bueno, me conocen mucho porque tengo muchos años en política, Claro. ¿no? Tengo 5 pedidos de congresistas que suman más de 20 años. Pero eso no significa pues que voten por ti. Ser conocido no significa que todos voten por ti, ¿no? En absoluto, ¿no? Bueno, pues yo sí votaría por ti. Te agradezco mucho. ¿Qué hay que hacer en el Perú, Víctor Andrés? Bueno, hacerse una gran revolución, ¿no? Sobre todo moral, ¿no? Una gran revolución. Yo creo que hay que cambiar las cosas. En el Perú estamos acostumbrados a que los grandes manejen el Estado, ¿no? A su diestra y ¿no? A su diestra y siniestra. O sea, que manejen el Estado como quieren. Es un Estado grande en unos aspectos, pero muy débil en otros aspectos, donde para preservar el mercado no lo controlamos, ¿no? Que yo creo que hay que buscar un Estado árbitro. Estoy de acuerdo. ¿no? Un estoy Estado de acuerdo. árbitro que pueda dirigir o arbitrar o ser referee de un partido donde jueguen 2 equipos y expulsar a unos, poner tarjetas rojas o amarillas. Pero un árbitro no- insobornable, Exactamente. limpio. Pero no un Estado que sea espectador. Entiendo el punto, que esté en la tribuna, claro. Un Estado que sea el árbitro del El árbitro. partido, no el espectador. Hoy día el Estado peruano es un Estado espectador. Sí, tienes toda la razón. No se interviene en nada, salvo en cosas pequeñas que no tienen mucho sustento. Pero en los grandes temas no interviene o deja que otros hagan lo que quieren. Una revolución moral has dicho. Y esta es mi última pregunta porque nos queda 1 minuto. ¿Fue bueno para el Perú? Yo digo que sí. ¿Que el señor Kuczynski se viera obligado a dimitir? Yo creo que sí, porque si no dimitía, lo vacaban. Sí. Y eso pasó justamente una cosa parecida después en España con Rajoy. No quiso dimitir y lo vacaron. En el Perú, Kuczynski tuvo la inteligencia de dimitir 24 horas antes que sabía que el Congreso podía vacarlo. Hizo bien en pedir su renuncia. Estoy de acuerdo. Para terminar, Víctor Andrés García Belaúnde ha publicado este libro portentoso, El Expediente Prado. ¿Está en Amazon? Está en librerías. Está en librerías en Lima. Está en librerías sí, en claro, Lima. claro, sí. Gran éxito editorial. Cuéntanos en 30 segundos. No, este es un presidente que fue presidente del Perú en plena guerra del Pacífico, Exacto. con Chile y con Bolivia, y que se fue en plena guerra. Fue acusado de traidor. Entonces lo acusaron de todo, de traidor, de miedoso, de cobarde, de haberse robado las joyas de la colecta, pero en realidad lo que yo hago en este libro es un estudio de más de 5 años donde demuestro que él se fue porque sus socios eran los chilenos. Los chilenos. Él tenía fortuna en Chile y sus minas de carbón en Chile alimentaban los barcos de guerra chilenos que atacaban al Perú. Increíble. Entonces, Increíble. y que o sea, seguía... se fue para seguir haciendo negocios con los chilenos. Así es. Y sobre todo para cuidar su fortuna, porque no la tocaron. Con lo cual tú en este libro brillante, El Expediente Prado, demuestras que Prado era aún peor del que nos han contado en la leyenda negra. Claro que sí, mucho peor. Aún peor. Con documentos. Con documentos. Porque eso no es una novela histórica, ¿no? No. Es historia pura. Pura historia, investigación. Refrendado con documentos, algunos inéditos, que he conseguido en otros países. 5 años viajando por el mundo, Así es. a Chile y a grandes universidades. Así es. Me lo voy a devorar, lo voy a leer con gran curiosidad, el Expediente Prado. Espero que no cause rencillas en mi familia, porque uno de mis hermanos está casado con una lindísima, muy inteligente chica Prado. Bueno, pero eso, las familias no tienen por qué sentirse culpables de lo que ha hecho el abuelo o el bisabuelo, pero ni siquiera el padre, el bisabuelo, el tatarabuelo, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pues tú eres un gran papá y un gran abuelo y eres un gran peruano. Yo te quiero y te respeto mucho, Víctor Andrés. Gracias por haber venido. Gracias. Un aplauso para Víctor Andrés García Belaúnde.